Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro webinar Grupos étnicos en el marco de la educación superior. Mi nombre es Paola Castellanos, soy coordinadora de Desarrollo Humano y Salud para ASCUN. Hago parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería. El día de hoy, la Secretaría de Educación Distrital y ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, el área de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud de ASCUN, de Bienestar, les dan una cordial bienvenida a este espacio de diálogo que busca reflexionar, unir y confluir distintas visiones, realidades y esfuerzos en torno a temas transversales como la homofobia, las identidades diversas, las violencias contra la mujer, la educación socioemocional, la discriminación, los grupos diferenciales y las cátedras que se realizan en las instituciones como la Cátedra de Paz o la diáspora africana. Hoy desarrollaremos el tema de grupos étnicos en el marco de la educación superior y contaremos con la participación de representantes de diferentes comunidades que nos compartirán su perspectiva sobre las estrategias que desde la educación superior se pueden desarrollar para el trabajo en inclusión, en este caso especial de los grupos étnicos. La Secretaría de Educación Distrital, en alianza con ASCUN, está promoviendo la participación y el compromiso del sector educativo frente a las problemáticas y retos de las comunidades educativas para articular iniciativas, propuestas, estrategias y visiones con el objetivo de dar a conocer los avances y realidades en temas coyunturales que viven los jóvenes de la ciudad, promoviendo el acceso a la educación superior, la equidad de género, la pertinencia, las habilidades de los estudiantes y sobre todo aprovechar las potencialidades y estrategias que se dan en torno a estos temas. Nuestra agenda del webinar del día de hoy está conformada arrancaremos primero por el saludo del doctor Ricardo Moreno Patiño, quien es el director de la Dirección de Relaciones de los Sectores de la Educación Superior y Educación para el Trabajo de la Secretaría de Educación del Distrito, y posteriormente daremos inicio a nuestro panel con la presentación de los panelistas y la conversación en torno a los temas centrales. Primero, saludo del doctor Ricardo Moreno Patiño, director de la Dirección de Relaciones de los Sectores de Educación Superior y Educación para el Trabajo de la Secretaría de Educación del Distrito. Doctor Ricardo, bienvenido. Muy buenos días, Paola, y bienvenidos a todos y todas. Muy contento de realizar este nuevo espacio en asociación con ASCUN, una serie de encuentros, de diálogos que hemos promovido con la asociación, con las instituciones vinculadas, con diferentes grupos de trabajo, con un propósito fundamental, y es avanzar en un esquema que nos permita reconocer tanto los avances como los desafíos a los que estamos enfrentados en materia de educación superior, tanto en el acceso, en la calidad, como en la pertinencia y el cierre de brechas. En ese sentido, este webinar que tendremos el día de hoy de grupos étnicos en el marco de la educación superior se desarrolla en un contexto particular, y es el espacio que hemos tenido de construcción conjunta, de diálogo colaborativo, respetuoso y sobre todo fraternal con los diferentes grupos étnicos que en el marco de las acciones afirmativas han insistido en la ratificación de sus derechos como sujetos de protección especial. En esta vía, desde la Secretaría de Educación, desde la Alcaldía Mayor, se ha planteado en el Plan de Desarrollo Distrital, en el nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, un propósito fundamental. En este momento de muchas incertidumbres, creemos que tenemos algunos elementos de certezas y de toma de decisiones que son esenciales para los próximos años, para las décadas que se vienen de esta nueva realidad. Y uno de esos elementos tiene como eje conceptual el cumplimiento de unos propósitos de sociedad manifestados a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como todos y todas ustedes saben, Bogotá ha hecho un compromiso para el cumplimiento de esos objetivos. Y de manera particular, para darle paso a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, quisiera referirme a dos de estos elementos
que son esenciales para el cumplimiento de este pacto y el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida en la ciudad-región. El primero, por supuesto, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que establece la educación de calidad. Y aquí Bogotá tiene un firme compromiso en el cierre de brechas educativas en todos los aspectos, en cuanto a competencias, cierre de brechas digitales, cierre de brechas de acceso, cierre de brechas entre lo urbano y lo rural, pero también hay un compromiso enorme en términos de un objetivo de desarrollo sostenible que es el de la reducción de las desigualdades. En ese sentido, esperamos que este nuevo proyecto que está planteando el distrito en el marco del Plan de Desarrollo Distrital de nuestro Plan Sectorial de Educación y con el apoyo que hemos tenido desde las diferentes mesas de concertación con los grupos étnicos, nos conduzca a cerrar estas brechas, a permitirle a todas nuestras poblaciones cerrar estas condiciones que en muchas oportunidades generan mayor pobreza, mayor exclusión y de manera precisa también condiciones de racismo estructural. Para nosotros es fundamental como distrito permitirle a todos y todas las ciudadanas acceder a las condiciones y a los derechos necesarios para constituir sus proyectos de vida. En este sentido, anunciarles que este es un espacio más de esta reflexión, un espacio muy importante. Agradecerle a SCUN, agradecerle a todos los invitados y las invitadas con quienes ya hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre estos aspectos, de revisar las condiciones particulares en términos territoriales, en términos, por supuesto, socioeconómicos, en términos culturales, de comprensión de las particularidades culturales de nuestras poblaciones y también de las necesidades que ellas requieren. Bogotá tiene esta gran apuesta y sabemos que con el apoyo y la concertación entre todos lograremos avanzar en esta idea de permitirle a todos y todas acceder con calidad, con pertinencia y sobre todo con un enfoque diferencial a la educación postmedia y por supuesto a la educación superior. Así que muchísimas gracias y esperamos que este espacio sea de mucho interés y que sea el primero de varios encuentros que podamos desarrollar. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. Damos ahora el paso a nuestros panelistas para que cada uno de ellos nos cuente un poco más sobre su historia y su trayectoria. Vamos a presentar a cada uno de ellos. Damos la bienvenida a Jaime Collazos Palco, representante de las comunidades indígenas. Jaime Collazos, bienvenido y por favor tienes la palabra para contarnos un poco más de tu historia y tu trayectoria. Muchas gracias a ustedes, a todos, al doctor Ricardo, director de Educación Superior, al equipo de inclusión, a ustedes de la universidad, de la Asociación de Universidades que organizan este evento. Para nosotros es muy importante dar a conocer cómo ha sido el recorrido del proceso de la educación superior en Colombia y en la capital, ¿no? Yo soy de la comunidad Nasa, del sur de Colombia. Actualmente soy residente en Bogotá, como lo hacen 91 pueblos indígenas que están asentados aquí en Bogotá, de los 115 que hay en Colombia, así como nuestros hermanos afros, raizales, palenqueros, gitanos, también por muchas situaciones del contexto de ciudad. Pero la ciudad en todo este caminar ha permitido tener otras formas, otros accesos, y más que todo, como lo decía el doctor Ricardo, accesos que de pronto en la ruralidad no es fácil en las comunidades donde nosotros estamos. Que eso ahora en la continuación del panel pues hablaremos un poco. Mi nombre es Jaime Collazos Palco, actualmente
profesional referente en la Secretaría de Educación desde la Mesa Autónoma Indígena y para relaciones, digamos, políticas, pedagógicas y de acciones, de planes de acciones afirmativas aquí en el contexto de ciudad. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Jaime Collazos. Damos ahora la bienvenida a Aiden Salgado Castiani, quien es representante de las comunidades afro. Aiden, bienvenido a este espacio y tienes el espacio para contarnos un poco más de tu historia y tu trayectoria. Buenos días. Como ya dijiste, mi nombre es Aiden Salgado Castiani, yo soy del Palenque de San Basilio. Estoy del teléfono porque estoy en Cartagena en una actividad corriendo, entonces ahí me disculparán. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, soy activista del pueblo negro y he venido trabajando este tema ya hace unos raticos. Tengo una tesis de pregrado y una de maestría en este tema de educación superior y comunidades afro. Y he venido acompañando todo este tema hace ratico ya, aquí en Bogotá, primero como estudiante, después ya como profesional, en algunos momentos como laborando en términos económicos, pero siempre ahí del lado de las comunidades, bregando porque tengan las mejores condiciones para entrar y mantenerse al interior de la universidad. Aiden Salgado, de Palenque de San Basilio. Cierro el micrófono. Aiden, muchas gracias y bienvenido también. Damos la bienvenida ahora a Linet Archbold Contreras, quien es representante de las comunidades raizales. Lisette, bienvenida y adelante. Good morning. Mi Linet Archbold Contreras. Buenos días a todos. Mi nombre es Linet Archbold Contreras y junto a Jaime, mi compañero de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, también apoyo todo lo referente a las acciones afirmativas que se tienen con educación superior y el grupo étnico raizal en Bogotá. Muchas gracias por el espacio. Bienvenida, Linet, muchísimas gracias. Y damos ahora la bienvenida a Luis Mazareno, quien es representante de las comunidades afro. Luis, bienvenido y tienes la palabra. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Luis Nazareno, como ya lo dijo la compañera. Hago parte de la comunidad afrocolombiana, psicólogo y un activista como el hermano Aiden, también de los temas étnicos del pueblo afrocolombiano. Y en este momento hago parte del equipo de la línea de educación intercultural y grupos étnicos de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. Vale, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a cada uno de nuestros panelistas y vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta para cada uno de ustedes. La primera pregunta es, ¿cómo perciben el contexto de la educación superior con respecto al acceso a las personas de los grupos étnicos? Vamos a darle inicialmente la palabra a Jaime Collazos para que nos dé su opinión. Jaime, adelante, ¿cómo percibes el contexto de la educación superior con respecto al acceso de las personas de los grupos étnicos? Yo, wala, tashik, wala tengo wala jichkuewa, wala wechat ahí, educación superior, Secretaría de Educación, Universidad de wala. Bueno, creo que hemos avanzado en términos de acceso, es esta búsqueda en que los grupos étnicos se mantengan mucho más en el acceso, hemos avanzado.
en políticas, en la cuestión norma, en la cuestión de la implementación en las acciones afirmativas, y estoy hablando para contexto de ciudad, pero también contexto nacional, en contexto de educación, en cómo el Estado de todas maneras para los grupos étnicos ha venido garantizando un poco para que se entren, puedan tener más ingreso tanto en educación, en el área privada como en el área pública, más fortaleciendo el área pública. Yo me acuerdo cuando yo en 1997 estaba en la Universidad del Valle, en un programa, tal vez en una universidad como la del Valle, que tiene 80.000 estudiantes, la Universidad del Valle, y en esa época, y solamente veníamos 4 indígenas, uno en sociología, otro en economía, otro en medicina y otro en psicología, y para de contar. Tanto en las políticas, en los acuerdos, eran mínimos. Aunque la garantía era un poco, pero la forma de acceder en porcentajes, en las competencias en el concurso, porque apenas era el 2% por universidades, y tal vez lo sigue siendo, pero pues un poco con más facilidad. En ese 2% era por programa, no ingresábamos sino uno por programa. Era muy complicado, estamos hablando de hace más de 23 años, y pues éramos muy pocos profesionales, entonces tanto en las públicas como en las privadas no había mucha garantía, ¿sí? Menos aquí en Bogotá. En Bogotá no se había iniciado todavía esos procesos de política pública, de acciones afirmativas, de que una ciudad reconociera que es diversa en cultura, ¿sí? Creo que 23 años, si hacemos todo ese recorrido, esa trazabilidad, hemos avanzado hoy fácilmente. Hay entre 15.000 y 20.000 indígenas en educación superior, en posgrado, ¿sí? Y también los convenios internacionales que se han hecho, pues, de acuerdo a las políticas y de acuerdo a las normas que van saliendo. ¿Qué no se ha avanzado? No se ha avanzado en términos de que los pueblos indígenas se sostengan, y los afros y los otros grupos étnicos se sostengan en las carreras que estén llevando a cabo, por 2 condiciones. Condiciones económicas, condiciones culturales, condiciones digamos, de responder académicamente. Es muy duro para un estudiante, yo lo viví, para un estudiante que viene de las regiones y llega a una ciudad, ¿sí? A una ciudad como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, que es de provincia, que es de ruralidad, y llega uno allá, cambia totalmente el panorama cultural, social, relacional, aunque uno es aceptado, ¿sí? Pero sufre mucho en términos de que la formación académica que uno trae es bastante limitada, ¿sí? Uno, por ejemplo, simplemente para dar un ejemplo, yo en sociología, cuando nos tocó que ver la materia de filosofía alemana, porque era obligatorio, para mí entender eso fue como estudiar chino, lo cual yo tuve que renunciar, tuve que dejar esa materia porque lo iba a perder, porque simplemente no entendía, ¿sí? Y nadie me podía ayudar porque yo vengo de una comunidad indígena, hablante, en Nazayúe, bilingüe, y era muy difícil. En la parte de los números me defendía, pero o sea, podía salir, pero ya en el análisis de texto era muy complicado. Eso es solamente para dar un ejemplo. Ahora, cuando les toca a los jóvenes, cuando no están fuertes, si son en las áreas de ingeniería, en las áreas de ciencias naturales, es muy duro. Entonces el joven más bien no resiste y abandona, pero también eso va complementado
los apoyos económicos, el sostenimiento, ¿sí? Nosotros venimos de las regiones con unas costumbres, con unas cosas, y si no tenemos para transporte, no tenemos para alimentación, para los materiales, ¿sí? Hoy hay más virtualidad, en esa época casi ni había a esos accesos, entonces la fuga todavía es, o sea, la fuga de los estudiantes es todavía alto, sí, eso no se ha podido superar. Esas son como las políticas, las estrategias que debemos de hablar y de mirar en las políticas nacionales, pero también en lo distrito. Ahora, en lo distrital creo que en los últimos 4 años con el direccionamiento de políticas desde la Secretaría de Educación en cabeza de la Dirección de Inclusión y la articulación con educación superior, formación docente, preescolar, cobertura, hemos avanzado en dialogar y cómo crear unas estrategias para que no solamente los niños de preescolar, sino también hasta de educación superior se sostengan, porque hay unas becas también que todavía siguen siendo limitadas porque la evaluación, los porcentajes, eso también pues estamos discutiendo con el doctor Ricardo y con educación superior. Creo que en esa medida, cuando se va implementando esas acciones, se van dando más camino, más ruta, más espacio para que los jóvenes, uno acceden, otros se puedan sostener, otros salgan muy bien formados porque hay interés. Ahorita, por ejemplo, con educación media está diciendo, bueno, están egresando tantos jóvenes aquí en los colegios distritales de 11, que eso no sé qué, en que eso pase. Me parece magnífico esos programas, el programa Yo Puedo Ser, eso ayuda mucho, ¿sí? Y articular educación superior, media, formación docente y todas esas otras líneas es súper clave, y el diálogo permanente con las comunidades, de construir propuestas, rutas con ellos, es muy importantísimo, ¿sí? Y finalmente, pues algo que estamos haciendo muy importante con la Secretaría, que creo que es el avance más y es el ejemplo para el resto del país y para el resto de las capitales como Cali, Medellín y otras capitales, Barranquilla, Valledupar, donde hay, y Cartagena, donde hay grupos étnicos, es que los pueblos indígenas en la manera de mirar la autonomía educativa, también estamos mirando la parte de educación superior, estamos diciéndole a la Secretaría, oiga, nosotros tenemos nuestra propia universidad autónoma indígena, bilingüe, con líneas de formación propia en licenciatura, en diplomado, en especialización, en posgrado, en maestría y doctorado, en líneas de investigación concreta en esos ejes temáticos, ¿sí? Que antes estaban invisibles, hoy se están articulando con las secretarías, con el MEN, con las universidades privadas, con las universidades públicas. Eso me parece excelente, aunque todavía nos falta trabajar mucho. Un trabajo que tenemos pendiente con el doctor Ricardo, ese diálogo con la UAIN, y que la UAIN está para los grupos étnicos afro, gitanos, raizales, palenqueros. Y yo he hablado mucho en inclusión con los compañeros del grupo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces creo, para mí es no un resultado del total, ya una respuesta definitiva, pero hemos avanzado y creo que con la experiencia que yo viví, además estudié de fondo beca Álvaro Urqué, eso me ayudó muchísimo para los pasajes, porque yo me tocaba trasladar de mi resguardo, ir en bus 1 hora y media casi todos los días a la ciudad de Cali. Eso ayudó mucho. Aquí hay mucha facilidad. Aquí la Secretaría ha abierto en relación con el ICFES, con el ICETEX, con esos convenios que tiene, ha abierto mucho el espacio. Entonces, en mi percepción, vamos por buen camino. No, en todo no hay solución, pero yo creo que es un alivio, ¿sí? Y tendremos que mirar otros elementos en los cuales que mirar para que el estudiante que entre se sostenga desde el primer semestre hasta el último, y no que en el tercero, el cuarto o en la mitad se salga por cuestiones económicas, por cuestiones de no resistir académicamente, o también en la parte psicológica. A veces uno se siente muy solo, triste, porque viene de otras regiones, porque culturalmente es distinto. Y digamos la verdad, aquí todavía
existe un racismo y una discriminación positiva y epistémica. Aquí el que viene de las regiones es el que menos sabe y es el que lo miran así, y todavía lo existimos, eso también falta superar. Entonces, pero en términos, como le digo, creo que vamos por buen camino y vamos conversando en ese contexto. Gracias. Muy bien, agradecemos a Jaime Goyes por este contexto, no solamente del acceso a la educación superior, sino estos desafíos y retos que afrontamos en la permanencia y la pertinencia de los programas de educación superior para todas las comunidades indígenas. Lynette Archibald, quien también representa el contexto de la educación superior con respecto al acceso a las personas de los grupos étnicos. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo tengo que hablarlo desde el punto de vista de la comunidad raizal, que sí tenemos un trabajo y un reto bastante grande porque pues nosotros tenemos unas dinámicas totalmente diferentes, así como lo decía Jaime. Nosotros, la mayoría de nuestros muchachos vienen desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya vienen desde el archipiélago, graduados de colegios del mismo departamento, que de pronto hace que sea un poquito más difícil acceder a todos esos beneficios que se tienen desde el distrito. Entonces, vemos que por no ser una población, una comunidad tan grande dentro de los estudiantes de colegios distritales o de colegios privados, que ahorita haciendo un trabajo de investigación y de identificación de estudiantes, pues hemos localizado una cantidad más grande de muchachos, de estudiantes, de niñas y niñas que pertenecen al sistema educativo del distrito, pero que están como muy regados en todos los cursos, ¿no? No podríamos decir tenemos tantos en 10º, tenemos tantos en 11 que puedan como acceder a estos cupos o estos créditos beca que se dan desde la educación superior. Entonces, precisamente pues nuestras mismas cosmogonías tenemos un reto y un trabajo súper difícil, súper complicado, al igual que en las otras comunidades también acoplarse de un archipiélago donde las dinámicas son totalmente diferentes, a venir a otra ciudad, a venir a la capital, a adaptarse a todos los medios, a todo el medio que hay acá de actividades y de muchas cosas que amerita estar en la capital, ¿no? Entonces también hace que los estudiantes, que los muchachos quizás digan, no, esto no es para mí, yo decido mejor regresarme para San Andrés, o mejor decido regresarme o irme a estudiar a otra ciudad, de pronto Barranquilla, de pronto Medellín, donde se puedan adaptar un poquito mejor. Entonces siento que el reto con la comunidad raizal es un reto grandísimo. Necesitamos un trabajo fuerte de muchas más alianzas para que nuestros muchachos también puedan permanecer acá, y los que tenemos dentro de los sistemas educativos también puedan permanecer acá y se mantengan dentro de una carrera profesional. No es solamente que logren acceder, sino el hecho de que ellos se logren sostener durante todo el tiempo de su carrera, porque es muy complicado para estos muchachos. Quizás nosotros en el departamento se hacen unos sacrificios bastante grandes para que sus hijos puedan venir a estudiar a la ciudad, a la capital. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos estudiantes se puedan mantener dentro del sistema educativo superior, puedan sacar una carrera profesional, y cómo hacer que estos retos y estas dificultades que se presentan pues las logramos superar y quizás trabajar para que esto pueda mejorar y mantener un sistema educativo mucho mejor para toda la comunidad raizal? Muchas gracias, Lynette, y vamos viendo cómo este reto también incluye el proceso de adaptación y de permanencia en la educación superior para las diferentes comunidades. Vamos a darle la palabra ahora a Aiden Salgado Cassiani, también representante de las comunidades afro. Aiden, ¿cómo percibe el contexto de la educación con respecto al acceso de las personas de los grupos étnicos? Bueno, yo creo que son varias cosas. Lo primero es reconocer que hoy por hoy el tema del acceso a la educación superior de los grupos étnicos está siendo visibilizado
en diferentes escenarios, porque yo recuerdo cuando discutimos con la Universidad Nacional el tema de los cupos, al movimiento estudiantil no se le ocurría que podían haber unos cupos especiales para estudiantes de comunidades negras, menos a las autoridades administrativas y mucho menos a las asociaciones. Entonces eso yo creo que es un avance. Pero también tenemos que decirlo que en el marco de ese avance todavía existen dificultades donde me gustaría, una de las dificultades más graves, ¿cuál es? Que muchas universidades no tienen sistema de cupo especial. De las 31 a 32 públicas que hay, podemos hablar hoy que 25 tienen cupos especiales para comunidades negras, y hay unas 5 que no tienen. Entonces sería muy bueno que ASCUN asumiera un debate nacional con las universidades a ver por qué estas no abren cupos especiales para estudiantes de comunidades negras. Ahora, estando allá adentro, los estudiantes afro tienen varias dificultades, donde la primera, ¿cuál es? El rendimiento académico para mantenerse en las carreras. Ese es el primero. El segundo, que es de adaptabilidad a la ciudad. Tercero, el tema de lo económico. Y cuarto, que aunque no parece real, lo estamos viviendo, y es el tema de racismo y discriminación racial al interior de las universidades. Son esas 4 razones que prohíben o que evitan que los estudiantes afro, al ingresar a la educación superior, puedan tener una vida universitaria satisfactoria, igual que el resto de estudiantes. Cierro micrófono. Muchas gracias, Aiden, con estos factores también de riesgo para las comunidades afro y la invitación a mantener la conversación sobre la oferta de cupos para la comunidad afro. Vamos a darle ahora el paso a Luis Mazareno, quien también representa las comunidades afro. Luis, ¿cómo percibe el contexto de la educación con respecto al acceso a las personas de grupos étnicos? Gracias, Paola. Bueno, digamos que acá ya nuestros compañeros han hecho un abordaje general de lo que pasa en el tema de acceso con los grupos étnicos. Creo que el tema efectivamente ha mejorado con las políticas, sobre todo que desarrolla la Secretaría de Educación en este momento de Bogotá, permitiendo o posibilitando que más jóvenes estudiantes de los grupos étnicos puedan ingresar a este proceso. Yo quería retomar un poco las palabras de Ricardo al principio, cuando hablaba del tema de la calidad de la educación. Él decía algo que es muy significativo, y hoy, digamos, en una reunión con el Ministerio de Educación, uno de los temas relevantes era el tema de la calidad de la educación. El tema de la calidad de la educación, un parámetro clave, interesante e importante, es el que está asociado al del reconocimiento de las particularidades, precisamente de las particularidades de estas comunidades de los grupos étnicos, las particularidades de las personas negras afrocolombianas, y obviamente el resto de los grupos étnicos. Entonces es clave tenerlo en cuenta, porque eso incide mucho al tema de permanencia, ¿sí? Porque ya los compañeros hablaron un poco de las dificultades frente a toda la problemática que tiene para una persona que viene de territorio. Poder estudiar en una universidad aquí en la ciudad de Bogotá es complejo. Es un cambio, es una ruptura, es un concepto totalmente diferente, porque el tema de la educación en los territorios de educación media es bastante limitada. Entonces, es otra construcción, básicamente, y por eso es clave que acá el tema de las universidades puedan desarrollar, y eso obviamente se puede hablar a través de ASCUN, se pueda tener en cuenta este tema de las particularidades de cada uno de los grupos técnicos frente a esos estudiantes, que les permita, digamos, de alguna forma avanzar de una forma más tranquila en ese proceso, y que evite un poco el tema de la deserción. Bueno, aparte de los factores económicos que también son difíciles para estos estudiantes. Entonces, en términos generales, se puede decir que hay un esfuerzo institucional, hay un esfuerzo, digamos, económico, obviamente del sector de educación, para poder garantizar estos cupos. Este año sabemos que la apuesta de nuestra alcaldesa es poder tener 20.000 cupos con total gratuidad.
eso es importante y que las entidades como la Secretaría de Educación y obviamente la particularidad de las universidades se siga pensando cómo facilitar un poco este acceso, el tema que habla ITEN para el acceso a las universidades como distrital, nacional. Hay que hacer unos ajustes que permitan que para los estudiantes de grupos técnicos sea mucho más fácil acceder a estos cupos e ingresar, porque no es un secreto, no es un secreto. Bueno, en Bogotá la realidad es diferente, pero en los territorios, y sabemos que la mayoría, muchos estudiantes vienen de territorio a las ciudades capitales a realizar sus estudios. Hay una mirada todavía un poco distante de ese pensamiento de educación superior. Muchos jóvenes ven todavía que acceder a la educación superior es un alto privilegio, o sea que es algo muy difícil por la connotación económica, obviamente, porque muchos no conocen la información de todas estas becas, esos programas. Inclusive hay que, y digamos, es algo que habrá que desarrollar a nivel al interior de la Secretaría de Educación, obviamente con el funcionamiento del doctor Ricardo, y es el tema de poder socializar de forma más amplia el tema de la oferta de educación superior que desarrolla y financia la Secretaría de Educación, porque aquí en el territorio pareciera que no, pero sí hay territorios, hay lugares de la ciudad donde no, eh, los estudiantes no conocen que ahí es la oferta de becas, no conocen que se puede postular a diferentes programas y ofertas de becas, no se conocen. Entonces creo que hay que mirar a nivel interno un tema más agresivo, en el buen sentido de la palabra, para poder compartir estas ofertas. Los que trabajamos en grupos étnicos tratamos de que la información obviamente se conozca, pero a veces no llega a todos los lugares. Hay la importancia de que podamos hacer esa campaña a nivel interno. Y el tema de permanencia es clave, los apoyos son claves para los grupos étnicos. Ustedes saben que las redes de apoyos con los que cuentan a veces son mínimas o a veces no cuentan con redes de apoyo, y eso no hace que obviamente ese proceso de permanencia sea adecuado y al fin los estudiantes terminen desertando de sus formaciones profesionales. Entonces, esa mirada en dos líneas, la general, para que a nivel de todas las universidades se faciliten, y las que no cuentan, hay muchas universidades que no cuentan con algún tipo de estímulo especial, adicional, y creo que eso no debería ser un reto únicamente de las universidades públicas, sino también de todas las universidades de aquí de la ciudad, como un aporte a la construcción de este país también, de esta ciudad, que puedan aportar con esos cupos especiales. Hay que trabajar en eso, después se puede liderar el tema para que se trabaje en esa parte. Es interesante, ojalá todas las universidades tuvieran cupos y becas especiales o descuentos especiales para estudiantes. En todas no lo hay, en algunos se ha logrado, en otros no. Hay que seguir trabajando desde el proceso social afrocolombiano y bueno, y obviamente con todos los grupos para lograr este tema. Y a nivel institucional de la Secretaría, digamos, avanzar. Creo que ahora tenemos una herramienta interesante, que es el tema de las acciones afirmativas, donde la dirección ha hecho un aporte interesante, ha aumentado los porcentajes para que los estudiantes de los grupos étnicos puedan acceder de una forma, digamos, más fácil. Digamos que en nuestras charlas yo siempre he tratado de socializarles que para los estudiantes, para las personas de grupos étnicos digamos, que hemos tenido condiciones complejas a lo largo de la vida, el tema de la educación se convierte en una posibilidad de transformación de vida. Entonces, esa posibilidad de lograr acceder a la educación superior es algo que va a transformar esa vida, y no solamente esa vida, sino esa familia, ese contexto, ese entorno. ¿Sí? Entonces, es muy clave que se siga apostando, que se continúe con ese trabajo de poder facilitar estas posibilidades de que los estudiantes puedan ingresar a la educación superior con las mayores condiciones posibles. Y creo que con el tema de acciones afirmativas, vamos a poder avanzar en ese sentido. Hay una muy buena disposición del equipo, del doctor Ricardo y de su equipo de compañeros de la Secretaría, y creo que vamos a avanzar muy bien en esa línea. Entonces, sería, digamos, hasta ahí esa primera parte, continuar con ese proceso y sobre todo apostarle desde ASCUN, obviamente articulados con la Dirección de Educación Superior y la Secretaría en general, para que ojalá logremos esos espacios en todas las universidades privadas, de alguna forma, que están aquí en la ciudad de Bogotá, y bueno, y ojalá en otras ciudades también. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis. Y con este contexto que tenemos de los retos y desafíos de los grupos étnicos, no solo para el acceso, sino la permanencia y la persistencia en la educación superior, pasamos a nuestra siguiente pregunta para los panelistas, y es: ¿qué recomendaciones darían a las instituciones de educación superior para facilitar el acceso? Jaime Collazos, también representante de las comunidades indígenas, nuevamente te preguntamos, ¿qué recomendaciones darías a las instituciones de educación superior para facilitar el acceso? Bueno, uno de los procesos, digamos, desde los grupos étnicos y en especial los pueblos indígenas, es tener esa política al interior desde el Consejo Superior, que está en cabeza, por ejemplo, en este caso el rector del ministerio o en este caso del distrito, es que se miren unas políticas de acceso en el porcentaje para estos jóvenes mucho más amplio. Y hay carreras que son vetadas, ¿sí? Por ejemplo, medicina, ¿sí? Medicina que nosotros necesitamos abordar mucho en esa parte. Tú no puedes acceder, digamos, en una nacional misma, porque ya prácticamente allí el que pasa es el de mayor porcentaje, pero si vamos a una privada, peor. Allá lo que habla es la plata, ¿sí? En esos o en otras como arquitectura, las más apetecidas, odontología, inclusive comunicación social o algunas. Eso hay que revisar, porque muy bueno, las licenciaturas, otros, tienes acceso, pero en las que necesita de pronto uno la comunidad no la tiene. Esa es una. La otra es también mucho una estrategia de cómo acompañar académicamente en los refuerzos. Vuelvo, insisto, para los jóvenes que están en ingeniería o para los jóvenes que tenemos, por ejemplo, los pueblos indígenas, que algunos pueblos hablamos hasta 3, 4 lenguas, incluido el francés y el inglés que nos toca que aprender, pero traemos de pronto el Nasayue, que yo lo hablo, el Misak, y más el castellano, allá van 3 y el 4. Entonces, en eso también a veces la comprensión, si te ponen a leer Marx, Tocqueville, Weber y todo eso, a veces uno queda perdido porque es pensamiento europeo y eso a veces es muy rígido. En eso también, como tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, mirar eso. Y lo otro es, yo creo que ya se están abriendo, hay que abrir mucho más, digamos, en disciplinas que vayan ya de acorde a los contextos de realidad de donde venimos los pueblos, los grupos étnicos, porque no es formarlos tradicionalmente como se ha hecho, no, tiene que uno primero conocer la problemática de la región, su contexto geográfico, político, conflicto, bueno, desarrollo, todo eso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y más también tener la parte de fortalecimiento cultural, porque un problema que nosotros, y simplemente voy a dar un ejemplo, en las primeras experiencias de enviar a nuestros jóvenes en las universidades privadas y públicas del país, hicimos una experiencia en la década de los 90 y mandamos 100 estudiantes aquí a Bogotá. Ni uno regresó a las comunidades. ¿Qué pasó ahí? Todos se perdieron acá en la ciudad, otros terminaron, otros no terminaron. Los que terminaron se quedaron aquí, nunca quisieron volver a las comunidades. Eso hay que mirar, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? O sea, ¿por qué no? Entonces, eso todavía sigue sucediendo. Y cuando de las comunidades a uno lo envían es para que uno regrese, es para que trabaje con uno, no para que vaya con una multinacional. Bueno, sí, de hecho, pues se presentó esa oportunidad, pero primero uno tiene que venir porque uno viene becado, viene avalado, uno viene con un compromiso grande para la comunidad, ¿sí? Ese es uno. Y lo otro es que pues ya están las universidades indígenas. La Universidad Autónoma Guaín tiene que posesionarse aquí en Bogotá. De hecho, estamos en el camino pensado para indígenas, afro, raizales, gitanes, y que desde ellos, desde las comunidades y desde los
mismos estudiantes, profesores, se proyecten unas líneas de investigación claras, concretas para responder a estas comunidades. Recuerde, la Universidad Autónoma Indígena es la universidad oficial número 34, ¿sí? No son de 33 que hay en Colombia, la 34 es esa, ¿sí? Entonces, pues yo creo que tenemos un buen elemento para nosotros los grupos étnicos en cualquier contexto de Colombia y de aquí de Bogotá para avanzar en ese proceso. Esas son como las recomendaciones que yo haría. Para las CUM que ustedes están articulando con todas las universidades públicas y privadas del país y con las políticas del Ministerio de Educación y del Distrito Capital. Esa sería una tarea revisarlas. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Damos la palabra ahora a Linet Archibald, representante de las comunidades raizales. Reina, Linet, ¿qué recomendaciones darías? iba a preguntar a ver si me la daba primero porque... Perdón, por ahí teníamos a Aiden, pero discúlpenme. Adelante, Paola, adelante. Bien. Linet, representante de las comunidades raizales. Linet, ¿qué recomendaciones darías a las instituciones de educación superior para facilitar el acceso? Claro que sí. Bueno, yo tengo varias recomendaciones. Primero tenemos que hablar de un enfoque diferencial, ¿no? Precisamente por estas prácticas que tenemos nosotros, pues muchos de los estudiantes que vienen del departamento archipiélago, pues son estudiantes que en su lengua propia, les cuesta mucho hablar el español. Entonces vienen con su lengua propia y en eso hacer la transformación del criol al español. Entonces se convierte en palabras que a veces no se quieren decir, pero suenan en la forma que no debería decirse según las costumbres que tenemos acá o con las que nos han hecho una educación a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, cómo hacer esos enfoques diferenciales de las comunidades étnicas. También comparto mucho lo que decía el compañero Jaime en el acompañamiento académico educativo para los estudiantes que vienen de otras partes de Colombia, especialmente de los grupos étnicos. Es muy importante que las universidades contaran con este acompañamiento académico precisamente porque en algunos sitios no se tiene la misma capacidad o la misma facilidad para acceder a una educación de calidad, ¿no? Entonces vienen con unos promedios un poco bajos, con un rendimiento académico un poco bajo. Entonces eso hace que en algún momento de su proceso académico ellos decidan desertar de seguir continuando con su profesionalización. Entonces también ese acompañamiento me parece muy, muy importante de parte de las universidades. También un apoyo de sostenimiento, porque muchas veces lo que decía al principio, pues hay muchas familias que hacen unos esfuerzos grandes para enviar a sus hijos a estudiar a Bogotá o a diferentes ciudades del país, pero es un esfuerzo grande que se hace desde las comunidades. Por ejemplo, en este momento cuando pasó todo lo del tema de la pandemia, muchos estudiantes que estaban en Bogotá pues tuvieron que devolverse para el departamento porque pues los papás allá no tenían cómo sostenerlos acá, pagándoles sus apartamentos o pagándoles las pensiones donde ellos estuvieran viviendo en el momento, pero entonces llegan al departamento y se encuentran con la realidad de que el internet, de que las redes de comunicación allá son muy malas. Entonces, eso hace también que los estudiantes desistan de seguir continuando con su formación profesional porque pues no se tienen los medios para hacerlo. También hacer como una facilidad económica para las matrículas en las universidades privadas, o sea, tener como ese enfoque diferencial también para las personas que son pertenecientes a las comunidades étnicas, para mirar un poquito cómo podemos lograr que las matrículas sean un poco más bajas para lograr tener una cantidad mayor de estudiantes étnicos dentro de nuestras aulas, dentro de nuestras universidades, y así darles mejores oportunidades para que estas personas, estos estudiantes de grupos étnicos, pues se puedan profesionalizar.
Ampliar también los cupos educativos, como lo decía IDEN, también es una recomendación, ampliar los cupos educativos para las comunidades étnicas, que no se limite solamente a 5, a 2, a 3, que tengan más oportunidades de presentarse y que las facilidades para ellos presentarse sean más fáciles, sean mucho más ágiles. Por ejemplo, no sé, en la presentación de las pruebas de estado, que quizás miremos esa forma de evaluación para las comunidades étnicas, cómo hacemos esas formas de evaluación que tengan un enfoque diferencial para que estas comunidades étnicas estén al mismo nivel de las comunidades que están acá, que tienen una forma mucho más eficaz y tienen mucha más garantía de tener una educación mejor, una educación de calidad. Entonces, ¿cómo hacemos para ampliar esos grupos a través de buscar medios o de buscar mecanismos que no impidan el fácil acceso a la educación superior? También hacer muchas más socializaciones, muchas más, mostrar y vender mucho más las ofertas que se tienen en la educación superior, y las universidades que tienen esas ofertas, mostrar esas ofertas, socializarlo un poco más, hacer llegarlas a donde quizás no se ha podido llegar, y muchas comunidades se quedan sin saber que quizás tengan la oportunidad o tengan algún tipo de beneficio al momento de adquirir o de beneficiarse de algún tipo de oferta que tenga alguna universidad. Yo siento que esas son algunas de las recomendaciones. Vuelvo e insisto, el trabajo con la comunidad raizal, con los estudiantes raizales, es un trabajo muy, muy grande, es un trabajo que amerita muchos esfuerzos, porque es una comunidad que, como lo decía yo, por nuestras prácticas, somos personas que venimos graduados desde el territorio, que muchos de nosotros vienen, a no ser de que ya tengamos a hacer trabajo acá, a quedarnos en Bogotá de pronto por trabajo y eso, y que ya nuestros hijos están estudiando acá en el sistema educativo distrital, pero de todos modos sí es un trabajo grande, sí es un trabajo de articulación con Ministerio de Educación, con Secretarías de Educación, para mirar cómo logramos que quizás estos estudiantes tengan la facilidad para venir a estudiar y lograr sacar una carrera profesional. Yo creo que estas serían algunas de mis recomendaciones, en parte a mi comunidad, igual creo que aplica para todos los grupos étnicos. Esto es cuestión de estrategias, esto es cuestión de tener voluntades para ayudar y para incluir todos estos enfoques diferenciales en cuestión de educación superior. Muchísimas gracias, Linet. Y damos la palabra a Luis Mazareno. Luis, ¿cuáles son las recomendaciones que darías a las instituciones de educación superior para facilitar el acceso? Hola. Bueno, básicamente aquí ya Line he hecho un recorrido amplio por algunas de las dificultades que se presentan con los estudiantes, los y las estudiantes del territorio. Y bueno, hablando del caso específico de Bogotá, eh, las recomendaciones son básicamente revisar el tema de las particularidades frente a las particularidades efectivamente sobre el tema del lenguaje, del idioma que manejan algunos hermanos y hermanas de los grupos étnicos, mirar la posibilidad de contar con algún, alguna especie de persona de apoyo que pueda acompañar ese proceso de la universidad para que sea más fácil para estas personas de los grupos étnicos, porque algunos, como dice Linet, tienen su lengua es diferente y ahí eso le genera complicaciones. Sí revisar el tema de los requisitos que se tienen a nivel general. Todas las universidades tienen los requisitos a nivel general y obviamente ahí se pierde el enfoque diferencial étnico, porque obviamente si no se tienen en cuenta las particularidades, pues es complejo para los estudiantes que vienen de los territorios, inclusive los que están aquí en Bogotá, que presentan dificultades también. Entonces, la recomendación sería revisar este tema de los requisitos y no, pensarse en una posibilidad de ajuste a los temas como lo decía Liné en cuanto a costos, que eso también es significativo. Se pensaría que no, pero para una persona en condiciones complejas de un tema de inscripción, es una limitante el tema de inscripción. El semestre anterior y por temas de pandemia, pues no se ha aplicado en algunas universidades, pero sería importante revisarlo en el marco del enfoque diferencial, del tema
de poder garantizar y facilitar a estas personas ese acceso, porque sí es importante, el tema económico influye muchísimo y como les dije, algo que está en el pensamiento de los estudiantes de los grupos técnicos, el tema de la capacidad económica para poder cubrir con todas las obligaciones que implica el tema de ingresar a la educación superior. Ya en las universidades públicas, también revisar el tema del proceso de admisión, hacerlo un poco más flexible de alguna forma, y también revisando ese punto de partida que son las particularidades. Básicamente sería esas recomendaciones para el tema de las universidades, pero también, bueno, aunque no es el tema, sería interesante también que se revisara a nivel interno esas articulaciones con ICETEX. Hay muchos estudiantes que tienen muchas dificultades con ICETEX para poder acceder, bien sea por créditos directos o por créditos becas con el sector educativo. Ahí hay unas dificultades que también impiden a veces que los estudiantes puedan acceder, y como es un tema de acceso a las universidades, aunque no tenga que ver con la universidad directamente, el tema de ICETEX a veces media mucho y complejiza ese proceso, sobre todo los estudiantes que son beneficiarios de los programas y becas que tiene la Secretaría. Entonces también habrá que hacer un análisis sobre eso, buscar cómo se facilita a nivel institucional esas herramientas para que los estudiantes puedan acceder efectivamente y sea menos traumático, y muchos por el traumatismo que genera algún requerimiento, alguna situación desisten del proceso y obviamente no pueden acceder. Entonces serían esos dos sentidos, que las universidades poder hacer tal vez un panel posterior en algún momento de la mano de ASCUN y de la Dirección de Educación Superior con las universidades, con todas las universidades públicas y privadas que nos puedan avanzar en eso, y que ellas puedan compartir eso en los colegios, porque en los colegios está el tema de los estudiantes de último grado, se puede compartir la información, que ellos conozcan cómo es el proceso, el procedimiento, y que se vayan preparando, que ellos entiendan lo que significa que el tema del examen del ICFES, bueno, antes era ICFES, para que ellos entiendan la importancia y relevancia frente a lo que ellos proyectan a estudiar, para que se puedan tomarlo con toda digamos, la importancia y la relevancia del caso. Entonces, ese proceso creo que debe hacerse previo para que los estudiantes puedan tener unos puntajes adecuados que les permita acceder a las carreras, a los programas que a ellos les interesan. Entonces, son como esas líneas, las universidades podrían hacer ese trabajo, no sé de qué forma, pero se podría hacer, articulado obviamente con la Secretaría de Educación, con las mismas direcciones locales, y dar una información mínima para que los estudiantes sepan y se preparen, y cuando tengan que hacer su proceso, pues tengan conciencia de cómo avanza, cómo es, sobre todo en las universidades públicas, que el proceso es un poco más complejo. Básicamente esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias. Hola. Luis, muchísimas gracias y damos paso a Aiden Salgado, también representante de las comunidades afro. Aiden, ¿qué recomendaciones darías a las instituciones de educación superior para facilitar el acceso? Bueno, lo primero en la educación superior es mejorar, crear acceso donde no hay, en las universidades que no tienen ningún tipo de programa. Estoy hablando de las públicas, y algunas privadas también es necesario hacerlo, privadas que quedan en región altamente habitada por gente de comunidades negras, o privadas que se han nutrido de los recursos de comunidades negras, como las universidades, por decir, la Javeriana, que una universidad que también tuvo mucho que ver con el tema de la esclavitud, la misma Universidad de Rosario. Esas universidades tienen que tener un programa real para estudiantes de comunidades negras. Y las demás públicas, todas las públicas deberían tener un programa, pero un programa mínimo que sea del 2% para estudiantes de comunidades negras, el 2% de cupo. Segundo, realmente hacer efectivo lo que están, porque lo que están no es tan efectivo. Cuando digo que no es tan efectivo, ¿qué? Yo me voy nuevamente al caso de la distrital. La distrital dice, por cada 40 estudiantes ingresan 2. Pero un ejemplo, el semestre pasado debían ingresar alrededor de 200 estudiantes afro a la distrital y entraron 28. Entonces, los cupos que están no son efectivos. Y se están, pero no son efectivos. Las acciones que permitan mantenerse, me dirijo exactamente a que
Los bienestar deben acondicionarse para sostener a los estudiantes de comunidades negras. Ejemplo, todos los estudiantes que ingresan a comunidades negras deberían entrar bajo algún programa de acompañamiento en bienestar en la universidad. Acompañamiento tanto en lo académico como en lo social. Cuarto, la universidad debe crear mecanismos de combatir hechos como el racismo y la discriminación racial que se viven en todas. Y quinto, que ojalá que escenarios como este que organiza SCUM puedan replicarse y que se puedan materializar las políticas que salgan de estos escenarios. En este momento, en acuerdo entre la Universidad Distrital y la Universidad del Valle, estamos proponiendo un evento de los bienestar de universidades públicas para sentarnos a discutir cuáles son los programas que las universidades públicas tienen para estudiantes de comunidades negras, en un sentido de compartir experiencias y de esas experiencias que se compartan, se creen unos lineamientos que el Ministerio de Educación, que ASCUM pueda hacer el acompañamiento para que los estudiantes que ingresan a la universidad se puedan mantener. Porque lo otro es que hay una deserción por más del 60% de estudiantes de comunidades negras. Entonces eso es también grave y crítico, que no es solo entrar, sino mantenerse. Creo que es súper urgente y necesario estamos trabajando en sentido y la idea es que se pueda uno encontrar aliados para materializar políticas que en última beneficien a los estudiantes, pero también que la universidad entienda que beneficiar a un estudiante de comunidades negras es beneficiar a la universidad, no es beneficiar al estudiante sencillamente, sino beneficiar también a la universidad, porque es convertirse y reflejar realmente lo que es la composición social, étnica y cultural de la nación, que eso la universidad no lo tienen claro. La universidad, los cupos que se han creado en las universidades del país, el 90% han sido cupos peleados por los estudiantes, peleados por agentes externos de la universidad, porque no ha sido una voluntad de la universidad a que esos cupos estén allí para que el estudiante ingrese, sino que ha sido una pelea que han tenido los estudiantes, que han tenido el proceso educativo afro, y que la universidad cuando ha metido a los estudiantes como que sí, hasta ahí cumplí, y ya, y no hay una conciencia real de que la universidad también se beneficia con esos otros conocimientos, también se beneficia con esos nuevos estudiantes. Cierro el micrófono. Muchísimas gracias, Aiden, y queremos agradecer para finalizar a cada uno de los panelistas por mostrarnos este completo panorama y los retos y desafíos que afrontan los grupos étnicos en el marco de la educación superior. Muchísimas gracias a Jaime Collazos Palco, representante de las comunidades indígenas. Muchísimas gracias a Aiden Salgado Casiani, representante de las comunidades afro. Muchas gracias a Linet Archbold Contreras, representante de las comunidades raizales. Y muchas gracias a Luis Mazareno, representante de las comunidades afro.